Bueno, a todas las personas que están conectadas al canal o que están viendo pues este video, como ya saben, para el día de hoy pues les traigo un tema de gran relevancia o de gran auge actualmente pues para nuestro sector salud. Estoy hablando pues de la viruela del mono. Para ello traemos una gran invitada, es la doctora Paula Viviana Arraut Collazos. Es médico general y pediatra de la Universidad del Rosario, médico infectólogo pediatra de la Universidad del Bosque, infectóloga pediatra de COS Medical Center y Clínica del Country y La Colina. Doctora Paula, bienvenida. Muchas gracias, Fabián, por la invitación al programa y para hablar pues de ese tema tan relevante que tenemos ahorita, pues digamos a nivel mundial y en nuestro país. Perfecto, mi doc. Listo, doc. Para entrar en tema, quisiera que nos contaras un poco sobre esta viruela del mono, que también le han dicho monkeypox, y pues cómo se descubrió. Ok, bueno, la viruela del mono, viruela símica o monkeypox, realmente ya ahorita ya llamada mpox, como se le está conociendo ahora, es una enfermedad infectocontagiosa que va a ser causada por el virus del mismo nombre, viruela símica, y hace parte, digamos que de una familia, que es la Poxviridae, y un género que es el ortopoxvirus, que digamos es el grupo grande al que también pertenece la viruela, una enfermedad que incluso ya tenemos erradicada gracias a la vacunación. Esa es una enfermedad, como te decía, infectocontagiosa, se declara como una zoonosis, es decir, que tiene reservorios también animales y normalmente va a tener un periodo de incubación más o menos entre 5 hasta 21 días desde el momento en que yo me expongo a la enfermedad. ¿Cómo se va a manifestar esta enfermedad? Digamos que ya muchos han escuchado o han leído. Empieza con manifestaciones generales, generalmente con fiebre, malestar general, mialgias, artralgias y pues obviamente lo característico va a ser la presencia de la erupción o del brote o del exantema, como queramos llamarlo. ¿Cómo se presenta generalmente este brote? Van a ser, inicialmente hay algunas descripciones, una lesión, haz de cuenta roja o eritematosa en la piel, que posteriormente se forma una vesícula, una ampolla, que es simplemente una estructura llena de agua, que posteriormente puede romperse y formarse en lesiones costrosas, algo muy parecido si lo vemos como la varicela, para que me entiendan, pero de pronto en un tamaño un poco más grande estas lesiones y posteriormente se forman costras y van a dejar, se van a caer y se va a quedar, digamos que la piel nuevamente reepitelizada. Digamos que esa es como la característica. ¿Cuánto tiempo nos va a durar aproximadamente este brote o esta sintomatología? Se describe que más o menos entre 2 a 4 semanas aproximadamente, pues es lo que se ha determinado. Y definitivamente el diagnóstico va a ser una por la clínica, las manifestaciones. Otra, obviamente, tenemos que tener un nexo epidemiológico para pensar en que estamos frente a una mpox y existen obviamente pruebas de laboratorio. Digamos que la que más se usa y la que está en los protocolos de diagnóstico es la toma de la muestra de la vesícula y se le procesa un examen que se llama una reacción en cadena polimerasa y es el que nos da, digamos, el diagnóstico definitivo, digámoslo así, de viruela símica o mpox. ¿Cuándo se descubrió esta enfermedad? Digamos que es una enfermedad, no es nueva, es una enfermedad ya de varios años. La primera descripción se hizo en 1958. Esta fue efectivamente en monos, ya ahí su nombre, viruela símica, y eso se hizo en un laboratorio, de hecho, ni siquiera en África, sino que se hizo fue en Dinamarca, en Copenhague, en un laboratorio experimental donde tenían simios africanos. Ahí fue la primera descripción que se hizo de este virus, pero digamos que la primera manifestación en seres humanos se vio en 1970 en la República del Congo, en África Central. De hecho, el primer paciente fue un paciente de 9 meses, un niño que presentó estas manifestaciones y al hacer, digamos que el estudio, pues se vio que estaba relacionado con el virus que se había aislado hace unos años atrás en Dinamarca. Digamos que la relevancia que tiene esto es una enfermedad que es, digamos, endémica en el África, especialmente en África Occidental y Central, pero pues como hemos visto, ya tuvimos una alerta inicial entre el 2022 y el 2023. ¿Por qué esta alerta? Porque se detectaron casos en países que no son endémicos, es decir, fuera del África. Y no solamente, digamos que en países cercanos, para darte un ejemplo, Europa, sino que obviamente llegó hasta Latinoamérica, en general al continente americano, pues incluido Colombia. Y pues ahorita nuevamente
estamos pues en alerta desde el 14 de agosto de este año, nuevamente la OMS, por el número de casos que se incrementaron tanto en la República Democrática del Congo como en países aledaños, tanto africanos como no africanos, pues volvió a detectar, pues digamos que un riesgo de brote multinacional y por eso lo declaró nuevamente pues una emergencia de salud pública, con la cual debemos, digamos que estar muy atentos en todos los países. Perfecto. Dot, cuando refieres que bueno, que hubo una alerta epidemiológica para el 2022, ¿hubo, digamos, algún cambio desde ese brote, algo en especial de pronto? Con respecto al actual, ¿sí? Sí, respecto al actual. Ok, bueno, ¿qué pasa? Que el virus, bueno, eso no te lo mencionó antes, pero el virus tiene dos variantes o dos clados, que es lo que llamamos, o dos variedades genéticas, como lo quieras decir. Una que se llama el clado uno, que es más la que, o la que anteriormente, digamos, se denominaba la cuenca del Congo o la de la República Democrática del Congo. Y esa, digamos que tiene, ¿cuál es la relevancia? Es un poco más contagiosa y tiene un poco más de mortalidad, más o menos una mortalidad del 10% o uno de cada 10 infectados. Y tenemos el otro clado, la otra variante, que es la clase 2, que es la que se denomina la de África Occidental, que digamos que fue la que causó el brote en el 2022 efectivamente. Y una particularidad es que tiene una tasa de letalidad pues inferior al 1%. Entonces digamos que eso es lo que ha cambiado porque la que tenemos actualmente circulando es la del clado uno, específicamente un, digamos, subclado o una tipificación nueva que es el clado 1B. Entonces digamos que esa es la que está nueva circulando. En eso sí hemos tenido variación. Cambió el clado de circulación, el clado de alerta epidemiológica que tenemos actualmente. Entonces ahí sí cambió eso respecto a la, digamos, a la alerta que tuvimos en el 2022. Perfecto. De pronto tenemos algún promedio de casos en Colombia, ¿hay algún número? Digamos que Colombia, Instituto Nacional de Salud, hasta el momento no tenemos ningún reporte o no se ha pronunciado que tengamos reporte de este nuevo clado, del 1B en Colombia. Lo que tenemos obviamente sí efectivamente son reportes del 2022 hasta la actualidad, pero del clado 2B, desde el 2022 hasta agosto, digamos que la última notificación fue el 22 de agosto de este año. En total en Colombia, más o menos han reportado 4.261 casos. Para este año, 2024, ya tenemos 119 casos aproximadamente. Y de estos, ahorita activos en agosto, solamente hay reportado uno, lo que tengo hasta punto de corte del 22 de agosto, que fue la semana pasada. ¿Qué particularidad tiene en Colombia, digamos, este clado? Es que la mayor notificación ha sido en hombres, 97% son hombres, y esto relacionado a que se ha descrito, digamos, un contacto importante sexual entre hombres pues, que tienen, digamos, sexo con hombres, entonces esto también pues es importante. Y algo es que no tenemos reporte o está al instituto cero fallecidos por infección por mpox. Ok, un dato muy importante, pues digamos que las personas ahorita están pues muy alteradas, muy preocupadas, con miedo, pues de hecho pues como hace poco pasamos la pandemia del COVID, claro, todas las Ujú. personas ahorita están muy al tanto de esta enfermedad. Doctora, ¿hay alguna forma de prevenirla? Digamos que desde que tú tengas un caso desconocido o no sepas si está en contacto, pues no tienes cómo prevenir. ¿Qué les digo yo para prevenirla? Pues una cosa es estar informados de la enfermedad, saber que existe, saber que está circulando y lo que tú decías, importante es por ejemplo, ahorita decirle a las personas que realmente el clado nuevo en Colombia no lo tenemos. Lo que tenemos es circulando, obviamente en un menor número de casos, es el clado 2, ¿de acuerdo? Que obviamente la contagiosidad es mucho menor, mortalidad, como te dije, es muy baja, Colombia no tenemos mortalidad, pero sí informarnos, o sea, saber que existe, saber que está circulando, saber que por el clado igual 1B puede llegar, conocer los síntomas, conocer los signos y obviamente si tenemos, o si sospechamos que una persona está infectada, pues obviamente tener las precauciones de contacto con esa persona. Otra cosa que te decía, si tenemos un riesgo de transmisión, digamos, a través de las relaciones sexuales, obviamente es pues tener relaciones sexuales obviamente seguras, con personas que son conocidas, súper importante y esto para todas las infecciones en general, lavado de manos, higienización de manos, ya sea con agua y jabón,
con alcohol glicerinado, con gel, bueno, con lo que quieran, que también es súper importante. Esto nos ayuda a disminuir no solo el contagio de esta enfermedad, sino de muchas otras enfermedades. Y obviamente si van a viajar, pues tener precaución a dónde van a viajar y si en ese país, en este momento, pues está circulando el clado 1B, tener como todas las precauciones. Y súper importante, si llegan a tener síntomas, ojo, aislarse, consultar. ¿Esto qué hace? Evitar el contacto con otras personas y obviamente pues disminuir el riesgo de transmisibilidad que tiene esta enfermedad. Entonces, digamos que es lo más importante que cada uno puede hacer para prevenir la enfermedad. Muy importante. Ya digamos como en los otros países, ¿de pronto tienen alguna cura o hay algunos tratamientos específicos? Bueno, cura, casi que se cura prácticamente solo. Digamos que en pacientes que no tengan ningún factor de riesgo, la progresión de la enfermedad es benigna, 2 a 4 semanas, vas a curarte y realmente que se han detectado secuelas o algo importante, no. Obviamente hay pacientes con factores de riesgo que pueden tener complicaciones e incluso mortalidad. La principal mortalidad generalmente son por sobreinfecciones. Obviamente también hay descritos meningitis, encefalitis, pero digamos que en general es una enfermedad que va a curar sola. Obviamente es más la alerta de la contagiosidad que tenemos en este momento. Cuanto a tratamiento, digamos que sí, y cuando uno lee la literatura, hay algunos tratamientos que incluso son en fase, digamos que más bien experimental, igual han sido aprobados por la FDA, sobre todo en países como los Estados Unidos. Hay uno importante que se aprobó en 2018 que es el Tecovirimat. Es un medicamento que está, digamos, con indicación para el Mpox, pero realmente no es como que tú vas al médico y te lo formulan. Realmente está como dentro de estudios más para mirar qué tanto de la eficacia y la seguridad de este medicamento. Ya tiene obviamente algunas pruebas en humanos, tienen pruebas en animales que lo ven como seguro y eficaz para el tratamiento, pero realmente digamos que lo que se ha visto es que disminuye o acorta el tiempo de la enfermedad y obviamente pues va a evitar la progresión a complicaciones con esta enfermedad. Otro que se ha escrito es el Cidofovir, es un medicamento ya conocido que usamos para otro tipo de patologías, como ejemplo la retinitis por citomegalovirus, pero también se ha visto que tiene un efecto en el tratamiento del Mpox. Hay otra que es una variante que es el Brincidofovir, que también en el 2021 fue aprobada por la FDA para tratar pacientes con viruela humana más que todo, tanto niños y adultos, pero pues también como es, digamos que de la misma familia si hay como, se comparten cosas, digamos, genéticas, entonces pueden servir los medicamentos también, pero pues se ha visto en algunos casos que también puede tener algo de hepatotoxicidad. Entonces, digamos que estos medicamentos no están disponibles para todo el mundo ni formulados. En Colombia igual no tenemos ninguno de los tres en caso de que solicitemos pues algo para su tratamiento. Y lo que se ha visto que no es como tal para tratamiento, que puede ser, digamos, como en el tema de prevención, es la vacunación. Existen vacunas para la viruela símica, de hecho son vacunas que hay unas que incluso ya existían. ¿Por qué? Porque como te decía, pertenece a la misma familia de la viruela. Nosotros tuvimos vacuna de viruela, más o menos hasta el 79 se aplicó esta vacuna y se ve que como son virus relacionados antigénicamente, pues obviamente las vacunas para la viruela pueden también funcionar para la viruela símica. Entonces se han hecho como modificaciones de esta vacuna. Lo que te digo, hay 3 vacunas que incluso están aprobadas, pero realmente su utilización no es para población general, solamente es para poblaciones de alto riesgo, tanto preexposición como posexposición, y tampoco las tenemos por lo menos ahorita disponibles en Colombia para el brote que se presentó en el 2022. Estados Unidos sí tuvo una de estas vacunas y las usaron sobre todo en casos de posexposición e incluso en personal de salud con riesgo de estar expuestos a la viruela del mono, pero lo que te digo, por lo menos por ahora no la tenemos disponible nosotros, ni tampoco está indicada para población general, solamente para población que tenga riesgo pues, de complicaciones con el Mpox. Doctora, muchas gracias por estas aclaraciones. Es muy importante que todas las personas en general estén muy informadas y, digamos, aparte de estas alertas epidemiológicas que están dando, hay otros virus en creciente, de pronto para tener en cuenta. Bueno, digamos que esa es la alerta que tenemos actualmente.
Digamos que a pesar de que COVID también ya, digamos, no lo tenemos como pandemia, obviamente ya se volvió casi que endémico en todos los países, siempre tenemos que estar súper alerta con COVID. Recordemos que este puede cambiar y si pues nos descuidamos, obviamente la capacidad de variación que tiene este virus puede otra vez aumentar los casos, no solo en Colombia, también en otros países. Y digamos que la OMS cada ratico saca esa alerta, no sé si pues se han dado cuenta. Hemos tenido alertas incluso hace algunos años de virus de Marburgo y ébola, que son endémicos también, por ejemplo, en África, pero se les hace un constante seguimiento, obviamente, productores de fiebre hemorrágica, entonces obviamente hay que estar en control con estos virus. Obviamente en Colombia pues no tenemos casos reportados. Otro que constantemente vive en alerta, como bien sabemos, es la influenza. Obviamente probablemente no es la influenza H1N1 que ya muchos conocemos, pero sí, la influenza, recordemos que tiene la influenza aviar, que es de transmisión en aves, también puede afectar a los humanos y digamos que recientemente la H5N1 pues también ha tenido ciertas alertas para evitar transmisión en humanos. En Colombia tampoco tenemos casos reportados y hace más o menos como unos 3 meses aproximadamente tuvimos alerta epidemiológica en Latinoamérica del virus de Oropuche, que es otro, es un virus, digamos, de nuestra región, circula en Colombia, principalmente circula obviamente en Brasil, pero Colombia lo tiene sobre todo en departamentos, sobre todo hacia la costa. También estuvimos en circulación, recordemos que es un virus de transmisión vectorial por picadura de mosquitos, entonces también digamos que se dan estas alertas para estar pendiente de qué está circulando en el mundo y pues en nuestro país, tanto para tener como todas las medidas de precaución. No te puedo decir que esto sea una pandemia o que vaya a causar una alerta o un brote, pero sí digamos que la OMS se mantiene en constante información de algunos virus que pueden tener un potencial de, digamos, epidemia, pandemia o de brote a nivel internacional y pues son de los algunos que siempre uno observa en la OMS como alertables. Ok, eso es un punto relevante, ya que lo mencionas. A mí, pues las personas me transmiten también preguntas. Precisamente, una de ellas es que si se podría hablar de una próxima pandemia con esta viruela del mono. Dices que, pues, Bueno, probablemente digamos sí. que hablar de pandemia de viruela del mono, por ahora pues no podemos decir eso. Realmente, lo que te digo, sí tenemos casos, son casos esporádicos, digamos que estamos en alerta, pero por lo menos en Latinoamérica hasta el momento de la nueva clado no tenemos, entonces de hablar de pandemia pues no podemos. De hecho, ni siquiera se habló de pandemia en el 2022. Se habló fue de un brote multinacional y riesgo, pero tampoco tuvimos una pandemia como tal de mpox, como sí fue, por ejemplo, la pandemia de COVID. Digamos que pandemia es algo, digamos, muy importante, muy relevante y pues ahora a todos nos asusta un poco porque ya vivimos una pandemia que probablemente ninguno de nosotros había tenido que vivir. Pero digamos que la OMS sí constantemente, ellos viven alertándonos, incluso, no sé, la gente de pronto habrá escuchado que a veces la OMS publica y dice enfermedad X. Enfermedad X no es que sea una enfermedad puntual, es una, digamos que a lo que se refieren ellos generalmente es a un posible patógeno que probablemente en este momento no conozcamos y que en un futuro pueda causar tanto pandemias como epidemias. ¿De acuerdo? Entonces ellos, todos sabemos que hay virus, los virus cambian, mutan, tienen una tasa de mutación elevada y otra cosa importante es que se pueden adaptar a nuevos huéspedes y a nuevos ambientes. Entonces digamos que a pesar de que no solo los virus pueden ser una alerta para una futura pandemia, sí son de los que más riesgo tenemos por los cambios que tienen en su, digamos que en su sistema genético y en sus variantes genéticas. Entonces, ahorita que yo te diga vamos a tener una pandemia por mpox, pues es muy difícil. Yo creo que no estamos, digamos que los países en alerta esperando a ver qué sucede, pero que en un futuro podamos tener unas nuevas pandemias, eso no lo sabemos. Tenemos muchos virus, la OMS cada ratico mira o hace sus listas de posibles patógenos emergentes, patógenos reemergentes, que puede ser que ya existieron y probablemente puedan nuevamente presentarse y causar infecciones o enfermedad en los seres humanos. Entonces, pues siempre tenemos que estar como muy alerta y estar pendiente de los informes de OPS y OMS. Excelente. En tu opinión, pues ya como profesional en esta área, como experta, ¿cómo ves de pronto la capacidad preventiva en Colombia? Sea pues a esta viruela símica o el mono o a otras de pronto enfermedades.
Bueno, digamos que Colombia con respecto a MPOX, pues ellos montaron la alerta, incluso desde el 2022 tenemos protocolo de INS, tanto para prevención como para, digamos que todo el algoritmo diagnóstico que debemos hacer, para toda la parte de aislamiento y prevención. Digamos que si estamos preparados, porque ahorita no tenemos pandemia, simplemente es una alerta, no tenemos ni siquiera nosotros casos, no tenemos brote, pero digamos que si tuviéramos que enfrentarnos, yo creo que no solo Colombia, sino todo el mundo en general, a una nueva pandemia, que estemos completamente preparados, yo creería que realmente no. Que sí tenemos, obviamente, algo de experiencia. Ya cogimos algo de experiencia, pues por todo lo que vivimos con el COVID-19 y quizás tengamos de pronto una capacidad de reacción como más temprana, quizás, como para actuar frente a, a un nuevo virus o algo, pero que estemos preparados 100% como que es que nos llegó de aquí a mañana un nuevo virus, pues yo considero que no, además que los virus pues cambian constantemente. ¿Qué sí debemos fortalecer, obviamente, en Colombia? Sistema de salud, totalmente, obviamente, abrir nuevos espacios, nuevas formas de tener aislamientos en nuestros hospitales, hacer diagnósticos muchísimo más rápidos y oportunos, obviamente mejorar todo lo que es sistemas de vigilancia epidemiológica, salud pública. Recordemos que nosotros tenemos nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, pero muchas veces los que más notificamos somos, por ejemplo, ciudades muy grandes, pero muchas ciudades rurales, pueblos, los sistemas de notificación a veces se quedan, digamos que cortos, entonces creo que toca como reforzar muchísimo en esa parte y obviamente hacer mucho, mucho, digamos que tenemos que hacer salud preventiva. Yo creo que la medicina en Colombia, aparte, pues sí, de hacer un diagnóstico, de tener la capacidad, pues hacer énfasis en la prevención de todas las infecciones. Digamos que esto no lo solo lo digo yo, no solo lo digo por experiencia, pero incluso el Banco Mundial en todos los países, ellos después de la pandemia hicieron como una evaluación incluida obviamente en Colombia, para ver qué capacidad de respuesta tenemos los países frente a una nueva pandemia. Obviamente ningún país es perfecto. Obviamente a Colombia también digo que debemos mejorar muchísimas cosas. Obviamente dentro de ellos la capacidad de vigilancia pública. Una es la producción de biológicos. Nosotros en Colombia, pues digamos que la parte farmacéutica y producción de biológicos es mucho más limitada. Si vemos todo lo que tenemos que traer cuando fue vacuna de COVID, pues todo lo tenemos que traer de otros países que tienen una producción, entonces debemos mejorar como en esa parte también de producción de biológicos, más gobernanza en situaciones pues obviamente de emergencias y definitivamente yo creo que muchas estrategias en lo que es atención primaria de salud, hacer diagnósticos oportunos, no solamente en los grandes hospitales, sino también empezando desde los pueblos o los centros de salud muy pequeños como para tener un diagnóstico rápido y obviamente también poder hacer prevención a la población, que obviamente nos ayudaría en caso de una nueva pandemia pues a tratar de que no se desborde el número de casos, pues como fue el caso de COVID, no solo en Colombia, sino pues a nivel mundial. Listo, ya para ir finalizando y agradeciendo de nuevo tu tiempo, ¿qué consejos le darías a las personas de pronto ante la preocupación, ante las redes sociales que también pues se han prestado para cosas buenas y para cosas malas? ¿Qué consejos les podemos dar a todas las personas? Listo. Lo primero es, obviamente, mantenerse informado, pero informado de, digamos, de autoridades sanitarias, tanto locales, nacionales como internacionales. Yo entiendo, obviamente, ahorita con la información de las redes sociales, pues es impresionante, incluso a veces antes más que informar, nos desinforman, porque obviamente nos angustian. Probablemente ahorita todo el mundo está pensando en el mpox y el contagio y miren que realmente hasta ahora en el momento no hemos tenido ningún caso, por lo menos del clado nuevo. Entonces, probablemente, pues la gente sí nos debemos alertar, pero tampoco por desinformación. Entonces, tenemos que, yo creo que lo principal es sí informarse, pero informarse de cosas que tengan, digamos, un trasfondo, que tengan, lo que te digo, autoridades locales, nacionales, internacionales, OPS, OMS, no de pronto del TikTok, del YouTuber, pues que de pronto nos van a desinformar un poco más. ¿De acuerdo? ¿Qué otras cosas? Obviamente lo que les digo, siempre insisto, higiene de manos, lavado de manos. Con eso vamos a enviar o evitar obviamente mucho contagio, no solo de este mpox, sino de muchos otros virus que están por venir o de los virus incluso ya existentes. Recordemos que Colombia tiene los picos epidemiológicos de algunas cosas, de dengue, de sincicial respiratorio. Entonces, eso también nos va pues a ayudar a cuidarnos.
mejorar todo lo que son fuentes de agua, saneamiento, lo que te digo, no específicamente para mpox, sino para otro tipo de virus a los que estamos expuestos. Si tenemos vacunas, si llegan vacunas para los nuevos virus, vacunarnos, vacunar a los niños, vacunar a los adultos, ¿de acuerdo? Lo que te digo, son como recomendaciones generales, no solo para mpox, sino para en general evitar tener pandemias o tener epidemias. En caso de que tengamos, por ejemplo, síntomas o observemos alguna persona con alguna enfermedad inusual, animales incluso, recordemos que estas enfermedades son zoonóticas, también compromete a los animales, entonces siempre hacer unas notificaciones a las autoridades competentes de inmediato. Oye, mira, esta enfermedad no está cursando el mismo como normalmente se presenta, o tenemos animales enfermos, como para tratar de mitigar que esto se desborde en algún momento. En caso de que haya una epidemia, una pandemia, obviamente el distanciamiento social. Todos vimos que es muy difícil estar distanciados de sus familiares, pero a veces también es importante en caso de que estemos enfermos, porque esto obviamente disminuye y corta la propagación de algunas, digamos, enfermedades, tener, digamos, vigilancias proactivas, tener siempre sistemas de alerta temprano. Y yo creo que lo más importante es informarse, pero informarse bien, de fuentes que sean confiables, no tener desinformación, porque a veces uno se informa y riega la información al resto que está alrededor. Entonces también se generan alertas a veces de pánico pues, que tampoco son adecuadas, ¿de acuerdo? Entonces toca tener como pensar en eso, no paniquear a la gente, sino tenemos que estar como, sí alertas, pero con calma, tranquilidad y tener muy buena información de fuentes bastante confiables. Bueno, doctora, muchas gracias por compartir pues de tus conocimientos, de tu tiempo. Aquí pues nos destacamos por traer siempre expertos en el tema, por manejar, digamos, contenido de alta calidad. Entonces te agradecemos mucho, doctora Paula. Nada, una despedida de pronto. ¿Tienes algún contacto donde trabajes de forma particular? No sé. No, realmente no, Fabián. Realmente, digamos que contacto no tengo. Yo trabajo en hospitales, pero como tal consulta particular no tengo. Pero pues cualquier cosa a través tuyo, lo que necesiten, pues podemos hacer el contacto. Muchas gracias por la invitación. Realmente, pues es algunos tips de pronto para informar a la gente que son bastante importantes, no entrar en pánico, lo que te digo. Sí estamos en alerta, pero pues digamos que Colombia está haciendo todo lo posible y se toman todas las medidas para tratar de que esto no se nos vaya a desbordar en ningún momento. Muchas gracias. Vale, doctora, muchas gracias.